Hola amigos, bienvenidos una vez más a Asterisco Remain Critica, el canal donde hablamos de películas, analizamos sus historias, personajes, efectos y todo lo que hace que una película sea especial. En el video de hoy vamos a hablar de una de las películas de terror sobrenatural más conocidas de los últimos años, Asterisco The Conjuring 2. Una película que no solamente busca asustar al público con apariciones y momentos aterradores, sino que también presenta una historia llena de emoción, misterio y lucha contra fuerzas desconocidas. En esta segunda entrega volvemos a encontrarnos con Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores paranormales que se enfrenta a uno de sus casos más difíciles. Esta vez viajan a Londres para ayudar a una familia que está viviendo una experiencia aterradora dentro de su propia casa. Lo que parecía ser un simple caso paranormal se convierte en una batalla contra una presencia oscura que pondrá a prueba la valentía, la fe y la unión de los protagonistas. Durante este análisis hablaremos sobre la historia de la película, el trabajo del reparto, la dirección de James Wan, los efectos visuales, la música, los momentos más impactantes y también veremos sus puntos positivos y negativos. Además, responderemos una pregunta importante: ¿realmente vale la pena ver Asterisco The Conjuring 2 o es una película que solo vive de los sustos? Así que prepárense para entrar en un mundo lleno de misterio, terror y fenómenos sobrenaturales. Si les gustan las películas de miedo y los análisis completos, quédense hasta el final porque vamos a descubrir todos los detalles de esta aterradora historia. Esto es Asterisco Remain Critica, y comenzamos con el análisis de Asterisco The Conjuring 2. The Conjuring 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por James Wan y es la segunda entrega principal de la saga The Conjuring. La película continúa la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes vuelven a enfrentarse a una presencia demoníaca mucho más peligrosa que pondrá a prueba sus creencias, su valentía y su relación como pareja. La historia está basada en uno de los casos paranormales más conocidos asociados con los investigadores Ed y Lorraine Warren, el caso de Enfield, ocurrido en Londres durante la década de 1970. La película mezcla elementos de investigación sobrenatural, drama familiar y terror psicológico para crear una historia donde una familia común debe enfrentarse a una fuerza desconocida que amenaza con destruir sus vidas. La película comienza mostrando a Lorraine Warren, quien continúa afectada por los acontecimientos ocurridos en el primer caso investigado junto a su esposo Ed. Aunque ambos han ayudado a muchas personas enfrentándose a fenómenos sobrenaturales, Lorraine empieza a sentir miedo de continuar con este trabajo debido a una visión aterradora que tiene durante una investigación. En esta visión, Lorraine observa una figura demoníaca con apariencia de monja que representa una amenaza extremadamente poderosa. Esta entidad se convierte en una de las imágenes más reconocidas de la película y simboliza un nuevo peligro al que los Warren tendrán que enfrentarse. Mientras tanto, la historia se traslada a Londres, Inglaterra, donde vive la familia Hodgson. La familia está formada por Peggy Hobson, una madre soltera que vive con sus 4 hijos en una casa humilde ubicada en Enfield. La situación de la familia ya es complicada debido a problemas económicos y personales, pero todo cambia cuando comienzan a experimentar extraños sucesos dentro de su hogar. La hija menor de Peggy, Janet Hobson, comienza a tener experiencias paranormales. Al principio, los acontecimientos parecen pequeños y pueden interpretarse como ruidos normales de una casa antigua. Sin embargo, con el tiempo, los fenómenos se vuelven más intensos y aterradores. Los objetos comienzan a moverse sin explicación, aparecen sonidos extraños durante la noche y la familia siente una presencia invisible dentro de la casa. Janet empieza a comportarse de una manera extraña, lo que provoca preocupación entre sus familiares. La situación empeora cuando Janet parece estar comunicándose con una entidad que afirma ser un hombre mayor llamado Bill Wilkins, quien supuestamente había vivido en la casa antes de morir. La voz de esta presencia sale de Janet, creando una situación que sorprende y asusta a quienes la rodean. La noticia de los extraños sucesos comienza a llamar la atención de los medios de comunicación y de investigadores paranormales. Algunas personas creen que la familia está diciendo la verdad, mientras que otros piensan que todo podría ser un engaño.
En Estados Unidos, los Warren conocen el caso y son contactados para investigar lo ocurrido. Sin embargo, Lorraine duda en aceptar porque todavía tiene miedo debido a sus experiencias anteriores y porque siente que la entidad que vio en sus visiones podría estar relacionada con este nuevo caso. Ed Warren, interpretado por Patrick Wilson, intenta apoyar a su esposa y convencerla de que no deben abandonar a una familia que necesita ayuda. Ed es presentado nuevamente como un investigador valiente, pero también como un hombre que comprende los riesgos que implica enfrentarse a fuerzas sobrenaturales. Finalmente, Lorraine decide viajar a Inglaterra junto con Ed para ayudar a la familia Hodgson. Cuando llegan a la casa de Enfield, comienzan una investigación para determinar si realmente existe una presencia demoníaca o si hay otra explicación para los acontecimientos. Durante la investigación, los Warren conocen a Janet y observan algunos fenómenos extraños. Sin embargo, también encuentran dudas y obstáculos porque algunas personas creen que el caso puede ser un engaño creado por la familia para recibir atención. La película explora una parte importante del conflicto, la dificultad de demostrar la existencia de fenómenos sobrenaturales. Mientras algunas personas creen en las experiencias de Janet, otras buscan pruebas más concretas. Ed y Lorraine intentan descubrir la verdadera naturaleza de la entidad que está atacando a la familia. Poco a poco comprenden que la presencia que controla la situación es mucho más peligrosa de lo que parecía inicialmente. Uno de los elementos centrales de la historia es la entidad con apariencia de monja demoníaca conocida como Balak. Esta criatura se presenta como una fuerza maligna que busca debilitar a Lorraine y destruir su fe. Balak no solamente representa una amenaza física, sino también psicológica. La entidad intenta atacar los miedos más profundos de Lorraine, especialmente su temor a perder a Ed y su duda sobre si podrá proteger a quienes necesitan su ayuda. La relación entre Ed y Lorraine es una parte fundamental de la película. A diferencia de muchas historias de terror donde los protagonistas actúan solamente como investigadores, The Conjuring 2 muestra una relación basada en amor, confianza y apoyo mutuo. Ed y Lorraine no son presentados como personas sin miedo. Ambos sienten temor ante las fuerzas que enfrentan, pero continúan adelante porque creen que pueden ayudar a otros. Esta característica hace que sus personajes sean más humanos. A medida que la investigación avanza, los fenómenos dentro de la casa se vuelven más violentos. Janet comienza a perder el control y la familia queda atrapada en una situación cada vez más peligrosa. La película también muestra el sufrimiento de Peggy Hudson como madre. Ella intenta proteger a sus hijos mientras enfrenta una situación que parece imposible de explicar. Su desesperación aumenta porque teme perder a su hija y no encuentra una solución para detener lo que ocurre. Janet se convierte en el centro del conflicto porque la entidad utiliza su cuerpo para manifestarse. La joven no solamente sufre físicamente, sino también emocionalmente, ya que se siente atrapada por una fuerza que no puede controlar. Una de las partes más importantes de la trama ocurre cuando los Warren descubren que el espíritu de Bill Wilkins podría no ser la verdadera amenaza. La entidad demoníaca había utilizado esa apariencia para engañar a todos y ocultar su verdadera identidad. Este descubrimiento cambia completamente la investigación. Los Warren comprenden que están enfrentándose a una fuerza demoníaca que tiene un objetivo específico: aumentar el miedo y la desesperación dentro de la familia. Lorraine también descubre una conexión entre sus visiones anteriores y la entidad que está enfrentando. La criatura había intentado manipularla desde antes, utilizando imágenes aterradoras para debilitarla. El enfrentamiento final lleva a los Warren a una situación extremadamente peligrosa. Ed queda en riesgo de perder la vida mientras intenta salvar a Janet, y Lorraine debe enfrentarse directamente a la entidad que la ha perseguido. Durante este momento, Lorraine utiliza su conocimiento y su fe para enfrentarse al demonio. Ella comprende que la entidad tiene poder, pero también descubre una forma de derrotarla utilizando la información que ha obtenido durante la investigación. El final de la película representa una victoria importante para los Warren y la familia Hodgson. La entidad es derrotada y Janet queda liberada de la influencia sobrenatural que la estaba controlando. Después de resolver el caso,
la familia puede comenzar a recuperar su vida normal. Aunque la experiencia dejó marcas emocionales profundas, lograron sobrevivir gracias a la ayuda de Ed y Lorraine. La película termina mostrando nuevamente la importancia de la relación entre los Warren. Después de enfrentarse a una amenaza tan poderosa, ambos continúan unidos y preparados para futuras investigaciones. Uno de los temas principales de The Conjuring 2 es la importancia de la fe y la esperanza frente al miedo. La película no presenta a los protagonistas como personas invencibles, sino como individuos que enfrentan sus propios temores para ayudar a otros. Otro tema importante es la familia. La historia de los Hodgson muestra cómo el amor familiar puede convertirse en una fuente de fuerza durante momentos extremadamente difíciles. La película también explora la idea del sacrificio. Los Warren arriesgan su propia seguridad porque creen que deben ayudar a personas que están sufriendo. Esta característica define la relación entre ellos y su forma de enfrentar lo sobrenatural. En cuanto al estilo de terror, The Conjuring 2 utiliza principalmente la tensión, la atmósfera y el suspense en lugar de depender únicamente de escenas violentas. La película construye el miedo lentamente mediante sonidos, sombras, silencios y apariciones inesperadas. La dirección de James Wan utiliza elementos clásicos del cine de terror para crear una sensación constante de peligro. La casa de Enfield se convierte en un lugar lleno de misterio donde cualquier habitación puede esconder una amenaza. En conclusión, The Conjuring 2 es una historia de terror sobrenatural que combina una investigación paranormal con un fuerte drama familiar. La película sigue a Ed y Lorraine Warren mientras enfrentan uno de sus casos más difíciles, donde deben proteger a una familia de una entidad demoníaca extremadamente poderosa. La historia destaca por la evolución de sus protagonistas, especialmente Lorraine, quien debe superar sus propios miedos para enfrentarse al mal. También muestra la importancia del amor, la fe y la unión familiar como herramientas para superar situaciones imposibles. The Conjuring 2 cuenta con un reparto que combina actores que regresan de la primera película con nuevos intérpretes que dan vida a una familia afectada por una presencia sobrenatural. La película depende mucho del trabajo emocional de sus actores, ya que no solamente busca crear miedo mediante efectos y apariciones, sino también mostrar el sufrimiento de personas reales enfrentándose a una situación aterradora. El centro de la película vuelve a ser la pareja formada por Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Ambos actores logran crear una relación fuerte y creíble en pantalla, convirtiendo a los investigadores paranormales en personajes con emociones, miedos y una profunda conexión entre ellos. A su alrededor se encuentra la familia Hodgson, especialmente Janet Hodgson, interpretada por Madison Wolfe, quien se convierte en el personaje principal del conflicto sobrenatural. El reparto también incluye actores como Frances O'Connor, Simon McBurney, Maria Doll Kennedy y otros intérpretes que ayudan a construir el ambiente de misterio y terror de la historia. Vera Farmiga como Lorraine Warren. Vera Farmiga interpreta a Lorraine Warren, una investigadora paranormal con una sensibilidad especial para percibir presencias sobrenaturales. Lorraine es uno de los personajes más importantes de la película porque la historia no solamente se centra en el caso de Enfield, sino también en su lucha personal contra sus propios miedos. En esta película, Lorraine aparece más vulnerable que en la primera entrega. Después de sus experiencias anteriores, comienza a cuestionar si debe continuar participando en investigaciones paranormales. Tiene miedo de que las fuerzas a las que se enfrenta puedan poner en peligro a su esposo Ed. Vera Farmiga realiza una interpretación muy emocional porque muestra diferentes aspectos del personaje. Por un lado, representa a una mujer con una gran capacidad espiritual y valentía. Por otro lado, muestra a una persona que siente miedo y que debe superar sus dudas internas. La actriz transmite la conexión emocional de Lorraine con las víctimas del caso. Ella no ve a la familia Hodgson simplemente como un caso más, sino como personas que necesitan ayuda. Su compasión es una de las razones por las que decide enfrentar nuevamente al peligro. Vera Farmiga también destaca en las escenas donde Lorraine tiene visiones sobrenaturales. La actriz utiliza expresiones, silencios y lenguaje corporal para transmitir terror y preocupación sin necesidad de depender solamente de efectos visuales.
Su trabajo ayuda a que Lorraine sea una protagonista más profunda. No es una heroína que no siente miedo, sino alguien que encuentra fuerza precisamente porque tiene miedo y aún así decide actuar. Patrick Wilson como Ed Warren. Patrick Wilson vuelve a interpretar a Ed Warren, el esposo de Lorraine y compañero en las investigaciones paranormales. Ed es presentado como un hombre protector, valiente y profundamente comprometido con ayudar a otras personas. En The Conjuring 2, Ed funciona como el apoyo emocional de Lorraine. Mientras ella lucha con sus visiones y sus temores, él intenta darle seguridad y recordarle la importancia de su trabajo. Patrick Wilson aporta una interpretación equilibrada. Su personaje tiene momentos de valentía durante las investigaciones, pero también muestra preocupación y miedo por los riesgos que enfrenta junto a su esposa. Una de las mayores fortalezas del trabajo de Wilson es la química con Darrow Farmiga. La relación entre Ed y Lorraine parece auténtica porque ambos actores transmiten cariño, confianza y respeto mutuo. Ed no es presentado únicamente como un investigador de fenómenos paranormales, sino como un esposo que está dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a la persona que ama y ayudar a quienes están sufriendo. Las escenas donde Ed enfrenta directamente el peligro muestran el lado más heroico del personaje. Patrick Wilson combina fuerza física con vulnerabilidad emocional, haciendo que el público se preocupe por su destino. Madison Wolfe como Janet Hudson. Madison Wolfe interpreta a Janet Hudson, una joven que se convierte en el centro del caso paranormal de Enfield. Su personaje es uno de los más importantes de la película porque la mayor parte del conflicto gira alrededor de ella. Janet es una adolescente que comienza experimentando fenómenos extraños dentro de su casa. Poco a poco, la situación se vuelve más aterradora cuando una presencia sobrenatural parece tomar control sobre ella. Madison Wolfe realiza un trabajo muy exigente porque debe interpretar diferentes estados emocionales. Su personaje pasa de ser una joven normal a alguien aterrorizada por una fuerza que no puede controlar. La actriz logra transmitir miedo, confusión y sufrimiento de una manera convincente. Las escenas donde Janet está bajo la influencia de la entidad requieren un gran esfuerzo interpretativo porque debe cambiar su voz, expresión y comportamiento. Uno de los aspectos más destacados de su actuación es que evita interpretar a Janet solamente como una víctima. La muestra como una persona que intenta luchar contra lo que está ocurriendo y que sufre por el impacto que la situación tiene en su familia. La interpretación de Madison Wolfe es una de las razones por las que el público siente empatía por el personaje. Su trabajo permite que la amenaza sobrenatural tenga un impacto emocional más fuerte. Frances O'Connor como Peggy Hudson. Frances O'Connor interpreta a Peggy Hudson, la madre de Janet y de sus hermanos. Su personaje representa el lado familiar de la historia y muestra la desesperación de una madre intentando proteger a sus hijos. Peggy es una mujer que ya enfrenta dificultades antes de que comiencen los sucesos paranormales. Como madre soltera, intenta mantener a su familia unida mientras atraviesa problemas económicos y personales. Frances O'Connor realiza una interpretación basada en la preocupación y el amor maternal. Su personaje no entiende completamente lo que está ocurriendo, pero sabe que sus hijos están sufriendo y busca cualquier forma de ayudarlos. La actriz consigue transmitir la desesperación de una madre que siente que está perdiendo el control de la situación. Sus reacciones hacen que la historia sea más humana porque muestran las consecuencias del fenómeno sobrenatural en la vida cotidiana. Peggy también representa la duda y la confusión. Al principio no sabe si creer completamente en lo que ocurre, pero poco a poco comprende que su familia necesita ayuda. Simon M. Seburney como Maurice Grosse. Simon McBurney interpreta a Maurice Grosse, un investigador paranormal que participa en el caso de Enfield. Su personaje está basado en una persona interesada en estudiar fenómenos inexplicables. Maurice funciona como una figura importante dentro de la investigación porque ayuda a documentar y analizar los acontecimientos. Su presencia aporta una perspectiva más racional al caso. Simon M. Seburney interpreta al personaje con seriedad y sensibilidad. No lo presenta como alguien que busca fama, sino como una persona interesada en descubrir la verdad. Su trabajo ayuda a crear una sensación de realismo dentro de la película.
A través de su personaje, el público observa cómo diferentes personas intentan comprender lo que está ocurriendo. Maria Doll Kennedy como la hermana Peggy. Maria Doll Kennedy interpreta a la hermana Peggy, una religiosa que participa en la investigación relacionada con los sucesos paranormales. Aunque su papel no es tan extenso como el de otros personajes, ayuda a representar el lado espiritual de la historia. Su presencia refuerza los temas relacionados con la fe y la lucha contra fuerzas malignas. La actriz aporta una interpretación tranquila y seria, creando un contraste con los momentos más intensos de terror. Simon Delaney como Vic Nottingham. Simon Delaney interpreta a Vic Nottingham, un personaje relacionado con la investigación del caso. Su participación ayuda a ampliar el grupo de personas interesadas en descubrir qué está ocurriendo en la casa de los Hodgson. Aunque tiene menos tiempo en pantalla, contribuye a la construcción del ambiente de investigación y misterio. El trabajo conjunto del reparto. Uno de los mayores logros del reparto de The Conjuring 2 es la capacidad de combinar terror con emoción humana. La película no funciona solamente porque tiene una entidad sobrenatural aterradora, sino porque los actores hacen que el público se preocupe por los personajes. Vera Farmiga y Patrick Wilson son nuevamente el corazón de la película. Su relación como Ed y Lorraine Warren proporciona estabilidad emocional dentro de una historia llena de miedo. Madison Wolfe aporta una de las actuaciones más difíciles porque gran parte del terror depende de su personaje. Su interpretación permite que Janet sea vista como una persona real que está sufriendo, no solamente como una víctima de una posesión. Frances O'Connor añade el elemento familiar y muestra el dolor de una madre que intenta salvar a sus hijos. Los demás actores complementan la historia creando una atmósfera de investigación y misterio. La dirección de James Wan se beneficia mucho del trabajo del elenco porque los momentos de tensión funcionan mejor cuando el público está conectado emocionalmente con los personajes. Conclusión: el reparto de The Conjuring 2 es uno de los elementos más importantes del éxito de la película. Vera Farmiga y Patrick Wilson continúan construyendo una de las parejas más recordadas del cine de terror moderno mediante sus interpretaciones de Lorraine y Ed Warren. Madison Wolfe destaca como Janet Hodgson gracias a una actuación intensa y emocional, mientras que Frances O'Connor aporta profundidad al papel de una madre desesperada por proteger a su familia. Los actores secundarios también cumplen una función importante al crear un mundo más creíble alrededor del caso paranormal. Gracias al trabajo conjunto del elenco, la película logra combinar miedo, drama y emoción. La película combina terror, misterio, drama familiar y elementos sobrenaturales para crear una experiencia que no depende solamente de los sustos repentinos, sino también de la construcción de una atmósfera oscura y una conexión emocional con los personajes. A diferencia de muchas películas de terror donde los protagonistas son simples víctimas, The Conjuring 2 se enfoca en personas que luchan contra el miedo mientras intentan proteger a otros. La historia está inspirada en el famoso caso de Enfield, ocurrido en Inglaterra durante la década de 1970. La película presenta a la familia Hodgson, especialmente a la joven Janet, quien comienza a experimentar fenómenos extraños dentro de su casa. Lo que empieza como pequeños sucesos inexplicables rápidamente se convierte en una situación aterradora que afecta a toda la familia. Uno de los mayores aciertos de The Conjuring 2 es la forma en que desarrolla a sus protagonistas principales. Ed y Lorraine Warren no son presentados como personajes perfectos que no sienten miedo, sino como personas normales con dudas y preocupaciones. Esta característica hace que el público pueda identificarse más con ellos. Vera Farmiga regresa como Lorraine Warren y ofrece nuevamente una interpretación muy fuerte. Su personaje tiene una conexión especial con el mundo espiritual, pero en esta película esa habilidad se convierte también en una fuente de miedo. Lorraine debe enfrentarse no solamente a una entidad demoníaca, sino también a sus propios temores. La actuación de Vera Farmiga es uno de los elementos más destacados de la película. Ella consigue transmitir vulnerabilidad, tristeza y valentía al mismo tiempo. Lorraine no es una heroína tradicional de películas de terror, es alguien que siente miedo, pero decide continuar porque cree que puede ayudar a una familia que está sufriendo.
Patrick Wilson también vuelve como Ed Warren y mantiene una gran química con Vera Farmiga. La relación entre ambos personajes es uno de los puntos más fuertes de la película. Su amor y confianza mutua hacen que la historia tenga un componente emocional que muchas películas del género no logran conseguir. Ed es presentado como un hombre protector y dedicado. Aunque enfrenta situaciones peligrosas, su principal motivación no es demostrar valentía, sino cuidar a su esposa y ayudar a personas que necesitan apoyo. Patrick Wilson logra darle humanidad al personaje y evita que sea simplemente el típico héroe de una película de terror. Uno de los aspectos más positivos de The Conjuring 2 es la dirección de James Wan. El director demuestra un gran control sobre el ritmo, la tensión y la creación de miedo. En lugar de depender únicamente de sustos fáciles, utiliza la iluminación, los sonidos, los movimientos de cámara y los silencios para generar una sensación constante de peligro. La atmósfera de la película es uno de sus mayores logros. La casa de la familia Hodgson se convierte prácticamente en un personaje más dentro de la historia. Los espacios oscuros, los pasillos vacíos y los sonidos extraños crean una sensación de inseguridad donde el espectador siente que algo puede ocurrir en cualquier momento. James Wan utiliza muy bien el suspense. Muchas escenas funcionan porque el público sabe que existe una amenaza, pero no sabe exactamente cuándo aparecerá. Esta técnica permite crear tensión sin necesidad de mostrar constantemente al enemigo sobrenatural. El diseño de la entidad demoníaca conocida como Valak es otro elemento memorable. La figura de la monja demoníaca se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del cine de terror moderno. Su apariencia inquietante y su presencia dentro de la película generan una sensación de amenaza constante. Sin embargo, la película no depende solamente de Valak. Aunque la entidad es importante, el verdadero terror viene de la situación completa, una familia indefensa, una casa llena de fenómenos extraños y unos investigadores intentando descubrir la verdad. Otro punto positivo es el trabajo de Madison Wolfe como Janet Hobson. La joven actriz tiene una actuación complicada porque su personaje pasa por diferentes estados emocionales. Janet debe representar miedo, confusión y sufrimiento mientras enfrenta una fuerza que no puede controlar. La interpretación de Madison Wolfe ayuda a que el público sienta empatía por Janet. La película no muestra solamente una posesión sobrenatural, sino también el impacto emocional que tiene sobre una adolescente y su familia. Frances O'Connor, quien interpreta a Taggy Hudson, también realiza un buen trabajo como una madre desesperada por proteger a sus hijos. Su personaje aporta un elemento familiar importante y muestra cómo una situación sobrenatural afecta la vida cotidiana. La película destaca porque entiende que el terror funciona mejor cuando existe una conexión emocional. Antes de intentar asustar al espectador, presenta a una familia que necesita ayuda. Esto hace que los momentos de peligro tengan mayor impacto. Otro aspecto positivo es la combinación entre terror. Otro aspecto que algunos espectadores pueden criticar es que la película utiliza algunos recursos clásicos del género de terror. Hay escenas donde los sustos siguen fórmulas conocidas, como apariciones repentinas o momentos donde el personaje se acerca a un lugar peligroso. Aunque James Wan utiliza estos recursos de manera efectiva, algunos espectadores acostumbrados al género pueden sentir que ciertas situaciones son predecibles. La historia también toma algunas libertades creativas respecto al caso real en el que está basada. Para una película de entretenimiento esto puede funcionar, pero quienes buscan una representación completamente fiel pueden encontrar diferencias. Algunos personajes secundarios podrían haber tenido más desarrollo. Aunque la familia Hodgson es importante, ciertos miembros no reciben suficiente tiempo para que el público conozca completamente sus emociones o historias personales. Otro posible punto negativo es que la presencia de Valak se vuelve tan importante dentro de la promoción de la película que algunos espectadores podrían esperar una historia completamente centrada en ese personaje. Sin embargo, la película realmente se enfoca más en los Warren y la familia Hodgson. A pesar de estas críticas, The Conjuring 2 sigue siendo una película muy efectiva dentro del género de terror.
Sus fortalezas superan ampliamente sus debilidades gracias a la dirección, las actuaciones y la atmósfera. La película funciona especialmente bien para quienes disfrutan del terror basado en tensión y misterio. No es una producción que dependa únicamente de violencia o escenas extremadamente gráficas. Su objetivo principal es crear miedo mediante la anticipación. ¿Vale la pena verla? La respuesta es sí, especialmente para los fanáticos del cine de terror sobrenatural. The Conjuring 2 ofrece una historia completa, personajes bien desarrollados y una experiencia llena de momentos inquietantes. Para quienes disfrutaron de la primera película, esta secuela mantiene muchos de los elementos que hicieron popular a la franquicia. La presencia de Eddie Lorraine Warren, la investigación paranormal y el estilo de James Wan hacen que la película se sienta como una continuación natural. Incluso para espectadores que no han visto la primera entrega, la película funciona bastante bien porque explica los aspectos importantes de los personajes y presenta un caso independiente. En conclusión, The Conjuring 2 es una película de terror sólida que destaca por su atmósfera, actuaciones y dirección. Aunque tiene algunos momentos predecibles y una historia que podría ser más compacta, logra crear una experiencia aterradora y emocional. La combinación entre el amor de los Warren, el sufrimiento de la familia Hodgson y la amenaza sobrenatural convierte a la película en algo más que una simple historia de miedo. Es una película sobre enfrentar el temor, mantener la esperanza y luchar contra fuerzas que parecen imposibles de vencer. El objetivo principal del equipo de efectos visuales no era crear un espectáculo lleno de criaturas digitales, sino apoyar la narrativa y aumentar la sensación de miedo. La película se basa mucho en la tensión, el misterio y la imaginación del espectador, por lo que los efectos digitales fueron utilizados para complementar la atmósfera y no para reemplazarla. Uno de los mayores desafíos visuales de The Conjuring 2 fue crear una presencia demoníaca convincente. La entidad conocida como Valak, la monja demoníaca, se convirtió en uno de los elementos visuales más importantes de la película. Aunque el personaje tiene una apariencia principalmente creada mediante maquillaje y actuación física, los efectos visuales ayudaron a mejorar su presencia y hacerla más aterradora. El diseño de Valak combina elementos prácticos y digitales. La actriz utiliza maquillaje especializado, vestuario detallado y movimientos controlados para construir la apariencia básica del personaje. Después, el equipo de efectos visuales añade pequeños detalles digitales para mejorar la expresión facial, la iluminación, las sombras y la integración del personaje con el ambiente. Una de las razones por las que Valak funciona tan bien visualmente es que la película no muestra demasiado al personaje desde el principio. El equipo creativo utiliza los efectos visuales con moderación para mantener el misterio. La oscuridad, las sombras y los movimientos inesperados hacen que la presencia de la entidad sea más inquietante. El trabajo de iluminación fue fundamental para los efectos visuales de la película. Gran parte de las escenas ocurren en lugares oscuros, especialmente dentro de la casa de la familia Hodgson. Esto representa un desafío para los artistas digitales porque los elementos CGI deben mezclarse correctamente con ambientes donde predominan las sombras. Los efectos visuales tuvieron que respetar la fotografía oscura de la película. Cada elemento digital debía tener la misma iluminación que los objetos reales para evitar que pareciera añadido artificialmente. Los artistas trabajaron con tonos fríos, contrastes fuertes y sombras profundas para mantener la estética de terror. Uno de los elementos más importantes del CGI es la creación de fenómenos paranormales. La película presenta objetos que se mueven solos, apariciones, cambios en el ambiente y manifestaciones sobrenaturales. Muchos de estos efectos combinan trucos prácticos con mejoras digitales. Por ejemplo, los objetos que parecen moverse por fuerzas invisibles utilizan una mezcla de mecanismos físicos y efectos digitales. En algunas escenas se utilizan elementos reales manipulados durante la filmación, mientras que en otras se eliminan cables o herramientas mediante edición digital. El movimiento de muebles, puertas y objetos dentro de la casa requiere un trabajo detallado porque estos elementos deben parecer afectados por una fuerza sobrenatural invisible.
Los efectos visuales ayudan a crear una sensación de peligro sin mostrar siempre la fuente del fenómeno. Las escenas donde Janet Hudson parece estar poseída también utilizan una combinación de actuación, maquillaje y efectos digitales. Madison Wolfe realiza gran parte del trabajo interpretativo, pero algunos detalles sobrenaturales son reforzados mediante CGI. Durante los momentos de posesión, los efectos visuales ayudan a modificar ciertos aspectos de la apariencia de Janet. Cambios sutiles en los ojos, expresiones faciales, iluminación y movimientos hacen que el personaje parezca estar bajo la influencia de una fuerza externa. La transformación de la voz de Janet también se complementa con efectos de sonido y edición digital. Aunque no es un efecto visual, trabaja junto al CGI para crear una experiencia más completa y aterradora. Otro elemento importante son las visiones de Lorraine Warren. El personaje interpretado por Vera Farmiga tiene la capacidad de percibir fenómenos sobrenaturales y estas escenas requieren una combinación especial de efectos visuales. Las visiones de Lorraine utilizan imágenes digitales, cambios de color, distorsiones y composiciones especiales para representar una realidad diferente. El objetivo es mostrar que el personaje está viendo algo que otros no pueden percibir. Estas secuencias utilizan efectos visuales para separar el mundo real del mundo espiritual. Los colores cambian, la iluminación se transforma y los escenarios adquieren una apariencia más surrealista. La escena del demonio Balak apareciendo en diferentes lugares de la casa también requiere un trabajo importante de composición digital. Los artistas combinan diferentes tomas para crear apariciones inesperadas y movimientos imposibles. El CGI también se utiliza para mejorar los escenarios. Aunque la casa de los Hodgson fue construida principalmente con decorados reales, algunos elementos fueron ampliados digitalmente para darle una apariencia más grande y antigua. Las extensiones digitales de escenarios permiten crear ambientes más complejos sin tener que construir estructuras completas. Los efectos visuales añaden detalles como edificios, paisajes urbanos y elementos arquitectónicos que ayudan a establecer la época y el lugar. La ambientación de Londres en los años 70 también utiliza efectos visuales. Algunos detalles de la ciudad, vehículos, fondos y elementos de época son modificados digitalmente para mantener la autenticidad histórica. Las escenas exteriores con calles y edificios utilizan composiciones digitales para eliminar elementos modernos que podrían romper la ilusión de la época. Esto permite que el espectador se sumerja completamente en el mundo de la película. Otro aspecto destacado del trabajo visual es la creación de la atmósfera sobrenatural. La película utiliza efectos digitales para crear niebla, cambios de iluminación, partículas en el aire y otros detalles que aumentan la sensación de misterio. La niebla es uno de los recursos más utilizados en el cine de terror y en The Conjuring 2 ayuda a crear una sensación de aislamiento. Los efectos digitales permiten controlar la cantidad y movimiento de la niebla para mejorar ciertas escenas. Las sombras también tienen un papel importante. En varias escenas, los efectos visuales ayudan a crear siluetas y movimientos en lugares donde no debería haber nada. Estos pequeños detalles aumentan la tensión porque hacen que el espectador dude de lo que está viendo. Los efectos prácticos fueron igualmente importantes. Aunque el CGI tiene un papel destacado, la película utiliza maquillaje, decorados reales y efectos físicos para mantener una sensación de realismo. La combinación de efectos prácticos y digitales permite que los elementos sobrenaturales parezcan más reales. Cuando un actor interactúa con un objeto físico durante la filmación, la escena tiene una base más convincente antes de añadir los efectos digitales. El diseño visual de la película también depende mucho del trabajo de postproducción. Después de la filmación, los especialistas ajustan colores, sombras, contraste y detalles para crear la apariencia final. La corrección de color es especialmente importante en una película de terror. Los tonos oscuros y fríos ayudan a generar una sensación de incomodidad y peligro. El equipo de postproducción utiliza estos ajustes para mantener una identidad visual constante. Las escenas más intensas requieren una gran cantidad de capas digitales. Cada elemento puede estar compuesto por varias imágenes, actores reales, fondos, efectos de iluminación,
partículas y elementos sobrenaturales. La integración de todos estos componentes debe ser perfecta para que el público no note dónde termina la realidad y comienza el efecto digital. En comparación con películas de terror que utilizan grandes cantidades de CGI, The Conjuring 2 destaca por su uso inteligente de los efectos visuales. La película entiende que el miedo no siempre viene de mostrar más, sino de crear una sensación de amenaza. El CGI no intenta impresionar con grandes explosiones o criaturas gigantes, sino crear pequeños detalles que aumentan la tensión. Una sombra que se mueve, una expresión modificada o una aparición inesperada pueden ser más efectivos que un efecto visual extremadamente complejo. El diseño de Valak demuestra esta filosofía. La entidad funciona porque combina una apariencia práctica memorable con pequeños ajustes digitales que aumentan su impacto. El trabajo de efectos visuales también ayuda a mantener el equilibrio entre realidad y fantasía. La película presenta una historia sobrenatural, pero intenta que el espectador sienta que los acontecimientos ocurren en un mundo real. En conclusión, los efectos visuales y CGI de The Conjuring 2 son una parte esencial de su éxito. Aunque la película no depende completamente de imágenes digitales, utiliza la tecnología de manera estratégica para mejorar el terror y la atmósfera. La combinación de maquillaje, efectos prácticos, composición digital, iluminación y diseño de sonido permite crear una experiencia sobrenatural convincente. Desde la presencia de Valak hasta los fenómenos paranormales dentro de la casa, cada elemento visual está diseñado para aumentar la tensión. La película fue estrenada en 2016 y continuó la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Con un presupuesto moderado en comparación con grandes producciones de acción o ciencia ficción, logró recuperar rápidamente su inversión y generar grandes ganancias para el estudio. Su éxito confirmó que el universo de The Conjuring tenía un enorme potencial comercial. Desde antes de su estreno, The Conjuring 2 generó mucha expectativa entre los seguidores del cine de terror. La primera película había sido recibida positivamente por el público y había demostrado que una producción de terror podía lograr excelentes resultados sin depender de grandes efectos visuales o presupuestos gigantescos. Uno de los factores que ayudó al éxito comercial fue el regreso de Patrick Wilson y Dara Farmiga como Ed y Lorraine Warren. La conexión emocional que el público tenía con estos personajes fue una de las razones principales por las que muchas personas acudieron a los cines. Los espectadores no solamente querían ver nuevos sustos, sino también continuar la historia de esta pareja de investigadores. Otro elemento importante fue la dirección de James Wan. Después del éxito de la primera película, su nombre ya estaba asociado con películas de terror de calidad. Su estilo de crear tensión, utilizar una atmósfera oscura y construir escenas memorables ayudó a aumentar el interés del público. Rendimiento en taquilla mundial. The Conjuring 2 tuvo un rendimiento muy fuerte en la taquilla internacional. La película consiguió recaudar cientos de millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas de terror más rentables de su año. El éxito de taquilla fue especialmente significativo porque la película no pertenecía a una franquicia de acción con grandes estrellas internacionales, sino al género del terror. Históricamente, las películas de terror tienen presupuestos más bajos, pero pueden generar grandes beneficios cuando logran conectar con el público. La película funcionó muy bien tanto en Estados Unidos como en otros mercados internacionales. El interés por las historias paranormales permitió que tuviera una distribución amplia y que espectadores de diferentes países acudieran a verla. En Estados Unidos, la película tuvo un fuerte comienzo durante su primer fin de semana. Aunque enfrentaba competencia de otras producciones importantes, logró atraer a una gran cantidad de espectadores gracias al reconocimiento de la primera entrega. El mercado internacional también fue fundamental para sus resultados. Países de Europa, Asia y América Latina mostraron un gran interés por la película, demostrando que el terror sobrenatural tiene una audiencia global. El éxito internacional ayudó a consolidar a The Conjuring como una de las franquicias de terror más importantes del cine moderno. Después de esta película, el estudio continuó desarrollando nuevas historias relacionadas con este universo cinematográfico.
Comparación con la primera película de The Conjuring había sido una sorpresa comercial porque logró grandes ganancias con un presupuesto relativamente pequeño. Por eso, la segunda entrega tenía el desafío de mantener el mismo nivel de éxito. Aunque algunas secuelas de terror suelen tener dificultades para superar a sus predecesoras, The Conjuring 2 consiguió mantenerse como una producción muy rentable. La película no solamente dependía de repetir la fórmula anterior, sino que ampliaba la historia de los Warren y presentaba un nuevo caso paranormal. La presencia de nuevos elementos, como la entidad de Valak, ayudó a diferenciarla de la primera película. La creación de una nueva figura de terror permitió que la película tuviera una identidad propia. Además, la película logró atraer tanto a los fanáticos de la primera entrega como a nuevos espectadores interesados en el género. Presupuesto y rentabilidad. Uno de los aspectos más importantes del éxito de The Conjuring 2 fue la relación entre su presupuesto y sus ganancias. La película no necesitó una inversión extremadamente alta para crear una experiencia visual impresionante. El equipo de producción utilizó de manera inteligente los recursos disponibles. En lugar de gastar grandes cantidades en efectos digitales, la película se enfocó en la atmósfera, la dirección, las actuaciones y el diseño del terror. Esta estrategia permitió que una gran parte de los ingresos de taquilla se convirtieran en beneficios importantes para el estudio. El éxito financiero de la película demostró que las películas de terror bien realizadas pueden competir comercialmente con producciones mucho más grandes. Recepción del público y efecto en la franquicia. El público tuvo una respuesta generalmente positiva hacia The Conjuring 2. Muchos espectadores destacaron la atmósfera de miedo, las actuaciones de Vera Farmiga y Patrick Wilson y la dirección de James Wan. La película también generó mucha conversación alrededor del personaje de Valak. La imagen de la monja demoníaca se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del universo de The Conjuring. El éxito del personaje llevó posteriormente al desarrollo de historias centradas en Valak, ampliando aún más la franquicia. La buena recepción comercial y la popularidad entre los espectadores demostraron que el universo creado alrededor de los Warren podía continuar creciendo con nuevos personajes y casos. Lanzamiento en formato doméstico. Después de su exitoso paso por los cines, The Conjuring 2 llegó al mercado doméstico en diferentes formatos para que los espectadores pudieran disfrutar de la película en sus hogares. El lanzamiento doméstico incluyó versiones en Blu-ray, DVD y formatos digitales. Estos lanzamientos permitieron que la película alcanzara una audiencia más amplia después de terminar su recorrido en salas cinematográficas. La llegada a formato físico fue importante porque permitió a los fanáticos conservar una copia de la película y acceder a contenido adicional relacionado con la producción. Los formatos domésticos incluyeron características especiales que mostraban detalles detrás de cámaras, entrevistas con el reparto y el equipo creativo, además de información sobre la realización de la película. Ediciones Blu-ray y DVD. La edición Blu-ray ofreció una mejor calidad de imagen y sonido en comparación con el DVD tradicional. Esto fue especialmente importante para una película como The Conjuring 2, donde la iluminación oscura y los detalles de sonido tienen un papel fundamental. La calidad de alta definición permitió apreciar mejor la fotografía de la película, los escenarios y los efectos visuales utilizados para crear la atmósfera sobrenatural. El sonido también fue un elemento destacado porque la película utiliza muchos efectos de audio para generar tensión. Los sistemas de sonido domésticos permitieron experimentar mejor los momentos de suspense y terror. Las ediciones físicas también incluyeron materiales adicionales que permitían conocer más sobre la producción. Contenido adicional y material detrás de cámaras. Los contenidos extras de la edición doméstica ofrecieron una mirada al proceso creativo de la película. Estos materiales mostraron cómo los actores prepararon sus personajes y cómo el equipo de producción construyó el ambiente de terror. Las entrevistas con James Wan explicaron la intención detrás de ciertas escenas y la forma en que se diseñaron los momentos más importantes de la película. También se exploraron aspectos como el diseño de Valak, los efectos visuales, el maquillaje y la creación de los escenarios.
Estos contenidos fueron especialmente interesantes para los fanáticos del cine de terror porque permitieron conocer cómo una película aparentemente sobrenatural se construye mediante técnicas cinematográficas. Lanzamiento digital y popularidad posterior. Además de los formatos físicos, The Conjuring 2 llegó a plataformas digitales donde los espectadores podían comprar o alquilar la película. El formato digital permitió que la película continuara generando ingresos después de su etapa inicial en cines. También facilitó que nuevos espectadores descubrieran la película años después de su estreno. La disponibilidad digital ayudó a mantener viva la popularidad de la franquicia y permitió que más personas conocieran la historia de Ed y Lorraine Warren. Impacto comercial a largo plazo. El éxito de The Conjuring 2 tuvo un impacto importante en el futuro de la franquicia. Sus buenos resultados confirmaron que existía un público interesado en nuevas historias dentro de este universo. Después de esta película, se desarrollaron más producciones relacionadas con el mundo de The Conjuring, incluyendo historias centradas en personajes secundarios y nuevas investigaciones sobrenaturales. La película también ayudó a fortalecer la marca de la franquicia. Actualmente, The Conjuring es considerada una de las sagas de terror más exitosas comercialmente. 1. Excelente dirección de James Wan. Uno de los mayores puntos fuertes de The Conjuring 2 es la dirección de James Wan. El director demuestra un gran conocimiento del género de terror y utiliza diferentes técnicas cinematográficas para crear tensión y miedo. En lugar de depender únicamente de sustos repentinos, James Wan construye una atmósfera inquietante utilizando la iluminación, los movimientos de cámara, los silencios y la composición de cada escena. La película logra que el espectador sienta que algo peligroso puede aparecer en cualquier momento. El director también sabe combinar momentos de terror con escenas emocionales. La película no se limita a mostrar una familia siendo atacada por una entidad sobrenatural, sino que desarrolla una historia sobre miedo, esperanza y unión familiar. 2. Grandes actuaciones del reparto. Las actuaciones son uno de los elementos más fuertes de la película. Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan como Lorraine y Ed Warren y nuevamente demuestran una gran química en pantalla. Vera Farmiga ofrece una interpretación profunda como Lorraine Warren. Su personaje enfrenta conflictos internos y miedo debido a sus experiencias sobrenaturales anteriores. La actriz consigue mostrar vulnerabilidad y valentía al mismo tiempo. Patrick Wilson interpreta a Ed Warren con mucha naturalidad. Su personaje es un hombre protector y dedicado, y el actor logra transmitir la importancia de la relación entre Ed y Lorraine. La actuación de Madison Wolfe como Janet Hodgson también es destacable. La joven actriz enfrenta un papel complicado porque debe interpretar miedo, sufrimiento y momentos sobrenaturales. Su trabajo ayuda a que el público conecte emocionalmente con el personaje. Frances O'Connor también aporta una buena actuación como Peggy Hodgson, una madre preocupada por la seguridad de sus hijos. 3. Excelente construcción de la atmósfera de terror. Uno de los mayores logros de The Conjuring 2 es la creación de una atmósfera oscura y llena de tensión. La película utiliza la casa de la familia Hodgson como un escenario perfecto para generar miedo. Los espacios cerrados, los pasillos oscuros y los sonidos extraños crean una sensación constante de peligro. La película demuestra que el terror no siempre depende de mostrar una criatura, sino de crear una sensación de amenaza. El uso de la iluminación es especialmente efectivo. Las sombras y los ambientes oscuros aumentan el misterio y hacen que el espectador imagine lo que podría estar escondido. 4. Buena combinación entre terror y drama. Un aspecto positivo de la película es que no se enfoca solamente en los elementos sobrenaturales. También desarrolla la parte emocional de los personajes. La relación entre Ed y Lorraine Warren es una de las partes más importantes de la historia. Su amor y apoyo mutuo hacen que el público se preocupe por ellos. La situación de la familia Hodgson también está bien desarrollada. La película muestra cómo una experiencia paranormal afecta emocionalmente a una familia normal. Esta combinación entre drama y terror permite que la película tenga más profundidad que una simple historia de sustos. 5. Diseño del personaje de Valak. La entidad conocida como Valak es uno de los elementos más memorables de la película.
Su apariencia, comportamiento y presencia crean una figura aterradora que quedó grabada en la cultura popular. El diseño del personaje combina maquillaje, actuación y efectos visuales para crear una presencia inquietante. La película no muestra demasiado al personaje al principio, lo que ayuda a aumentar el misterio. Balak funciona porque representa una amenaza psicológica además de física. La entidad no solamente intenta atacar a los personajes, sino también manipular sus miedos. 6. Excelente uso del sonido y la música. El sonido es una parte fundamental del terror de The Conjuring 2. La película utiliza ruidos inesperados, silencios y efectos de audio para crear tensión. Muchas escenas funcionan gracias al diseño sonoro. Un simple ruido detrás de una puerta o un sonido extraño en una habitación puede generar más miedo que una aparición directa. La música también ayuda a establecer el tono oscuro de la historia. La combinación entre sonidos inquietantes y momentos de silencio aumenta la sensación de peligro. 7. Buena fotografía y efectos visuales. La fotografía de la película ayuda mucho a crear su identidad visual. Los colores oscuros, los tonos fríos y la iluminación cuidadosa crean una apariencia adecuada para una historia sobrenatural. Los efectos visuales son utilizados de manera inteligente. La película no depende completamente del CGI, sino que combina efectos digitales con efectos prácticos para mantener una sensación realista. Las apariciones sobrenaturales, las visiones de Lorraine y algunos fenómenos paranormales están realizados de manera efectiva. Puntos negativos de The Conjuring 2:1. Duración algo extensa. Uno de los principales puntos negativos de la película es su duración. Para una película de terror, el tiempo de ejecución puede sentirse un poco largo en algunos momentos. Algunas escenas podrían haberse reducido para mantener un ritmo más rápido. Aunque la construcción de personajes es importante, ciertos momentos hacen que la historia avance más lentamente. Una duración más ajustada podría haber hecho que la experiencia fuera más intensa. 2. Algunos sustos son predecibles. Aunque la película tiene muchos momentos efectivos de terror, algunos sustos utilizan fórmulas conocidas del género. Los espectadores que tienen mucha experiencia viendo películas de terror pueden anticipar ciertos momentos. Algunas escenas siguen estructuras tradicionales donde la tensión aumenta hasta llegar a un susto repentino. Esto no significa que los momentos no funcionen, pero pueden resultar menos sorprendentes para algunos espectadores. La película pertenece a una franquicia que se caracteriza por combinar terror clásico, historias de casas embrujadas, investigaciones paranormales y un fuerte componente emocional. Para lograr este equilibrio, el equipo creativo tuvo que desarrollar una historia donde el miedo estuviera acompañado por personajes con profundidad y conflictos personales. James Wan como director. James Wan es uno de los directores más reconocidos dentro del género de terror moderno. Antes de dirigir The Conjuring 2, ya había construido una importante reputación gracias a su capacidad para crear películas con una atmósfera intensa y escenas memorables. El estilo de James Wan se caracteriza por utilizar el suspense antes que depender únicamente de los sustos repentinos. Sus películas suelen crear una sensación de tensión constante mediante el uso de la cámara, la iluminación, los sonidos y el ritmo narrativo. En The Conjuring 2, James Wan vuelve a demostrar esta habilidad. El director entiende que el verdadero miedo no viene solamente de mostrar una criatura o una aparición, sino de hacer que el público sienta que existe una amenaza invisible presente en cada escena. Una de las decisiones más importantes de James Wan fue mantener el enfoque en Ed y Lorraine Warren como personajes principales. Aunque la película presenta un caso paranormal aterrador, la historia también se centra en la relación entre ambos investigadores y en sus emociones. El director logra mostrar a los Warren como personas normales enfrentándose a situaciones extraordinarias. No son personajes sin miedo, sino personas que sienten dudas y preocupación, pero que continúan adelante porque desean ayudar a otros. El estilo visual de James Wan. La dirección visual de James Wan es uno de los elementos más destacados de The Conjuring 2. El director utiliza movimientos de cámara lentos, planos largos y espacios oscuros para generar tensión.
Una de las técnicas más utilizadas por Wan es mostrar al espectador un espacio aparentemente vacío y crear la sensación de que algo podría aparecer en cualquier momento. Esta estrategia hace que la imaginación del público sea parte del terror. La casa de la familia Hodgson se convierte en un escenario fundamental gracias a la forma en que está filmada. Los pasillos, las habitaciones y los rincones oscuros parecen esconder peligros constantemente. James Wan también utiliza mucho la perspectiva de los personajes. Muchas escenas están diseñadas para que el espectador vea el mundo desde el punto de vista de los protagonistas, aumentando la sensación de vulnerabilidad. Dirección de actores. Otro aspecto importante del trabajo de James Wan es la dirección de actores. El director consigue actuaciones emocionales que ayudan a que la película tenga mayor impacto. Con Vera Farmiga y Patrick Wilson, James Wan continúa desarrollando la relación entre Lorraine y Ed Warren. La conexión entre ambos personajes es una parte esencial de la película y ayuda a diferenciarla de otras producciones de terror. También trabaja cuidadosamente con Madison Wolfe, quien interpreta a Janet Hibson. El director necesitaba que el público sintiera empatía por una joven enfrentándose a una situación aterradora. James Wan no busca únicamente crear escenas de miedo, sino también momentos emocionales donde los personajes parezcan reales. La importancia del terror emocional. Una característica importante del trabajo de James Wan es que combina terror con drama humano. En The Conjuring 2, el miedo no solamente viene de la entidad sobrenatural, sino también de la preocupación de una madre por sus hijos y de una pareja intentando proteger a otros. El director entiende que el público se asusta más cuando tiene una conexión emocional con los personajes. Por eso dedica tiempo a desarrollar las relaciones antes de llevar la historia hacia los momentos más aterradores. Escritores de la película. El guión de The Conjuring 2 fue desarrollado por Carrie Hayes, Chad Hayes, David Leslie Johnson McGoldrick y James Wan. El equipo de escritores tuvo la responsabilidad de crear una historia que continuara la franquicia y al mismo tiempo funcionara como una experiencia independiente. Los hermanos Carrie Hayes y Chad Hayes ya habían trabajado en la creación de la primera película de The Conjuring. Su conocimiento del universo de la franquicia ayudó a mantener la identidad de la saga. David Leslie Johnson McGoldrick aportó experiencia en la construcción narrativa y ayudó a desarrollar los elementos dramáticos de la historia. James Wan también participó en el desarrollo del guión, aportando su visión como director y asegurando que la historia tuviera el estilo de terror que buscaba. Carey Hayes y Chad Hayes, los hermanos Hayes, fueron piezas fundamentales en la creación del universo de The Conjuring. Su enfoque como escritores se basa en combinar historias paranormales con conflictos familiares y emocionales. En The Conjuring 2, su trabajo ayudó a mantener la esencia de la primera película. La historia nuevamente se centra en una familia común enfrentándose a una amenaza sobrenatural. Los escritores entendieron que el público necesitaba una razón para preocuparse por los personajes. Por eso, la familia Hodgson no es presentada simplemente como una víctima, sino como un grupo de personas con problemas reales antes de la llegada del fenómeno paranormal. La situación económica de Peggy Hibson, la preocupación por sus hijos y la desesperación ante lo desconocido ayudan a crear una base emocional para la historia. David Leslie Johnson McGoldrick tuvo un papel importante en la evolución del guión. Su trabajo ayudó a expandir la historia y desarrollar mejor los conflictos internos de los personajes. Uno de sus aportes principales fue fortalecer la parte emocional de la película. Aunque el terror es el elemento principal, la historia también habla sobre la fe, el sacrificio y la importancia de ayudar a otras personas. El guión muestra a Lorraine enfrentando sus propios miedos y dudas. Este aspecto permite que el personaje tenga una evolución durante la película. James Wan como escritor. Aunque James Wan es principalmente conocido como director, su participación en el guión permitió que la historia mantuviera una conexión directa con su visión cinematográfica. Su experiencia en el género del terror ayudó a construir momentos diseñados específicamente para generar tensión. James Wan entiende cómo funcionan los tiempos del miedo. Sabe cuándo mostrar una amenaza y cuándo mantenerla oculta para aumentar la expectativa.
Su participación como escritor también permitió que la película tuviera una estructura más visual, donde las imágenes y la atmósfera tienen tanta importancia como los diálogos. Construcción de la historia. El guión de The Conjuring 2 sigue una estructura clásica de investigación paranormal. Primero presenta a la familia afectada, después introduce a los investigadores y finalmente desarrolla el enfrentamiento con la entidad sobrenatural. Esta estructura permite que el público conozca a los personajes antes de entrar completamente en el terror. Los escritores también desarrollan el conflicto personal de Lorraine. Su miedo a continuar investigando fenómenos paranormales agrega una dimensión diferente a la historia. La película no solamente trata sobre derrotar a un demonio, sino sobre superar los propios temores. Desarrollo de Balak. Uno de los mayores logros del equipo creativo fue la creación de Balak como una presencia memorable dentro de la película. Los escritores diseñaron la entidad como algo más que un simple monstruo. Balak representa una amenaza psicológica que intenta debilitar a Lorraine mediante el miedo. El director James Wan tomó esta idea y la convirtió en una figura visualmente impactante. La combinación entre diseño, actuación y dirección hizo que Balak se convirtiera en uno de los personajes más reconocibles del universo de The Conjuring. Equilibrio entre realidad y ficción. Otro desafío para los escritores fue adaptar una historia inspirada en acontecimientos reales y convertirla en una película de entretenimiento. El equipo tomó elementos del caso de Enfield, pero añadió componentes dramáticos y sobrenaturales para construir una narrativa cinematográfica. Este equilibrio permitió que la película funcionara tanto para seguidores interesados en historias paranormales como para espectadores que simplemente buscaban una película de terror. Conclusión: el éxito de The Conjuring 2 se debe en gran parte al trabajo conjunto de James Wan y los escritores Carrie Hayes, Chad Hess y David Leslie Johnson McGoldrick. James Wan aportó una dirección llena de tensión, una gran capacidad visual y un profundo entendimiento del género de terror. Su forma de crear miedo mediante la atmósfera y los personajes convirtió la película en una experiencia más intensa. Los escritores desarrollaron una historia que combina terror sobrenatural con emociones humanas. La relación entre Ed y Lorraine Warren, el sufrimiento de la familia Hodgson y la amenaza de Balak forman una narrativa equilibrada. La película cuenta con una composición musical creada por Joseph Bishara, un compositor conocido por su trabajo en películas de terror y por su colaboración frecuente con el director James Wan. Su música en The Conjuring 2 ayuda a construir un ambiente oscuro, inquietante y emocional, combinando sonidos orquestales tradicionales con elementos más experimentales. El trabajo musical de la película no busca ser una melodía protagonista que destaque por encima de la historia, sino una herramienta narrativa que aumenta el miedo y acompaña los momentos más importantes de los personajes. La banda sonora está diseñada para que el público sienta tensión incluso cuando aparentemente no ocurre nada peligroso. Joseph Bishara. Como compositor, Joseph Bishara es un compositor especializado en el género del terror. Su estilo se caracteriza por crear ambientes sonoros intensos utilizando combinaciones de instrumentos tradicionales, sonidos electrónicos y técnicas poco convencionales. Antes de trabajar en The Conjuring 2, Bishara ya había colaborado con James Wan en diferentes proyectos de terror. Esta relación profesional permitió que el compositor entendiera perfectamente la visión del director y la forma en que quería utilizar la música dentro de la película. En una película como The Conjuring 2, la música debe adaptarse a diferentes emociones. No solamente tiene que generar miedo, sino también acompañar momentos de tristeza, desesperación, esperanza y valentía. Joseph Bishara logra crear una banda sonora que refleja tanto el lado sobrenatural de la historia como el aspecto humano de los personajes. El estilo musical de la película. La música de The Conjuring 2 utiliza principalmente sonidos oscuros y atmosféricos. La composición evita melodías demasiado claras o alegres, porque el objetivo es mantener una sensación constante de amenaza. Uno de los elementos más utilizados es la creación de tensión mediante sonidos prolongados. En muchas escenas, la música comienza de manera suave y lentamente aumenta su intensidad hasta crear una sensación de peligro. Bishara utiliza instrumentos de cuerda, sonidos graves y efectos ambientales para construir una sensación de incertidumbre.
Estos elementos hacen que el espectador sienta que algo extraño está a punto de suceder. La banda sonora también utiliza silencios de manera inteligente. En muchas películas de terror, la ausencia de música puede ser más efectiva que una composición intensa. El silencio permite que pequeños sonidos, como pasos o movimientos, tengan un impacto mayor. Creación del miedo mediante la música. Uno de los mayores logros del trabajo de Joseph Bishara es cómo utiliza la música para manipular las emociones del público. En The Conjuring 2, muchas escenas no muestran directamente la amenaza sobrenatural, pero la música crea la sensación de que existe un peligro cercano. Esto permite que la imaginación del espectador participe en la experiencia de terror. Los sonidos graves y profundos generan incomodidad porque producen una sensación física de tensión. La música parece envolver al espectador y hacerlo sentir atrapado dentro de la historia. La banda sonora funciona especialmente bien durante las escenas donde Lorraine Warren tiene visiones. En esos momentos, la música cambia para representar una conexión con un mundo sobrenatural diferente. Música y personaje de Lorraine Warren. La música también tiene una función importante en el desarrollo del personaje de Lorraine Warren. Sus escenas suelen tener un componente emocional además del terror. Cuando Lorraine experimenta visiones o enfrenta sus propios miedos, la música refleja su estado psicológico. No solamente representa una amenaza externa, sino también sus conflictos internos. Los temas musicales relacionados con Lorraine tienen una combinación de misterio y tristeza. Esto ayuda a mostrar que su capacidad para percibir fenómenos sobrenaturales también es una carga emocional para ella. La música permite que el público comprenda mejor el sufrimiento del personaje. Música durante las escenas de terror. Las escenas más aterradoras de The Conjuring 2 dependen mucho del trabajo conjunto entre música, sonido y dirección. Durante los momentos de suspense, la música aumenta lentamente la tensión. El espectador puede sentir que algo está ocurriendo incluso antes de verlo. La composición evita utilizar sonidos demasiado exagerados constantemente. En lugar de eso, utiliza cambios pequeños que generan una sensación de peligro. Cuando aparece una entidad sobrenatural, la música ayuda a darle una presencia más poderosa. Los sonidos oscuros hacen que la amenaza parezca más grande y aterradora. Diseño sonoro y su relación con el BGM. Aunque la música es importante, el diseño sonoro general de The Conjuring 2 también tiene un papel esencial. El sonido de puertas cerrándose, objetos moviéndose, respiraciones, pasos y ruidos inexplicables trabaja junto con la banda sonora para crear miedo. La diferencia entre música y efectos de sonido está cuidadosamente equilibrada. En muchas escenas, los sonidos ambientales crean tensión mientras la música permanece en segundo plano. Esta combinación hace que el mundo de la película parezca más real. El espectador siente que los fenómenos sobrenaturales están ocurriendo dentro del ambiente y no solamente como efectos añadidos. Uso de instrumentos y sonidos experimentales. Joseph Bishara utiliza diferentes técnicas para crear una identidad sonora única. Los instrumentos de cuerda tienen un papel importante porque pueden producir sonidos tensos y misteriosos. Los cambios rápidos de ritmo y las notas prolongadas generan una sensación de ansiedad. También utiliza sonidos electrónicos y modificaciones de audio para representar la presencia de fuerzas sobrenaturales. Estos elementos ayudan a diferenciar los momentos normales de la historia de aquellos relacionados con lo paranormal. La música no intenta sonar tradicionalmente hermosa, sino inquietante y extraña, algo que encaja perfectamente con el tono de la película. Temas emocionales dentro de la banda sonora. Aunque The Conjuring 2 es principalmente una película de terror, también tiene una fuerte carga emocional. La música acompaña los momentos donde la familia Hodgson sufre y donde los Warren muestran su lado más humano. En escenas familiares, la composición puede ser más tranquila y menos agresiva. Esto permite que el público conecte con los personajes antes de volver al ambiente de terror. Este contraste es importante porque hace que los momentos aterradores tengan más impacto. Si toda la película tuviera música intensa constantemente, el espectador podría acostumbrarse. Los cambios de ritmo hacen que el miedo sea más efectivo.
música y la presencia de Balak. Balak, la entidad demoníaca de la película, tiene una identidad sonora particular. La música asociada con esta presencia utiliza sonidos oscuros y perturbadores que representan una amenaza sobrenatural. El objetivo no es solamente anunciar la aparición del personaje, sino crear una sensación de maldad alrededor de él. La música ayuda a convertir a Balak en una presencia más poderosa. Incluso antes de que aparezca en pantalla, los sonidos preparan al espectador para sentir miedo. La importancia del ritmo musical. El ritmo de la música está muy relacionado con la edición de la película. Durante las escenas lentas de investigación, la música mantiene una tensión constante. Durante los momentos de peligro, aumenta su intensidad para acompañar la acción. Este control del ritmo permite que la película tenga diferentes niveles de emoción. La música funciona como una guía emocional que indica al espectador cómo debe sentirse en cada momento. Comparación con otras películas de terror, el trabajo de Joseph Bishara en The Conjuring 2 sigue una tradición del cine de terror donde la música es utilizada como una herramienta psicológica. A diferencia de algunas películas que utilizan bandas sonoras muy fuertes y evidentes, esta producción prefiere una aproximación más atmosférica. La música no busca llamar la atención sobre sí misma, sino integrarse con la historia. Este estilo coincide con la dirección de James Wan, quien suele preferir crear tensión mediante elementos visuales y sonoros cuidadosamente controlados. Impacto de la música en la experiencia del espectador. La banda sonora de The Conjuring 2 es una de las razones por las que la película logra generar una sensación constante de miedo. Sin la música adecuada, muchas escenas perderían parte de su impacto emocional. Los sonidos ayudan a crear una conexión entre el espectador y la historia. Hacen que los momentos de peligro parezcan más intensos y que las escenas emocionales tengan más profundidad. La música convierte una escena normal en un momento lleno de tensión. Conclusión: el BGM y la música de The Conjuring 2 son elementos esenciales para el éxito de la película. Joseph Bishara crea una banda sonora que combina terror, misterio y emoción, utilizando sonidos oscuros, instrumentos tradicionales y técnicas experimentales. La música no solamente acompaña las imágenes, sino que participa activamente en la construcción del miedo. Ayuda a crear tensión, desarrollar personajes y aumentar el impacto de las escenas sobrenaturales. El trabajo del compositor demuestra que una buena banda sonora puede transformar completamente una película de terror. En The Conjuring 2, la música funciona como una fuerza invisible que guía las emociones del público y convierte cada momento en una experiencia más intensa. Durante toda la película, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren intentan descubrir qué está ocurriendo en la casa de la familia Hodgson en Enfield, Londres. La joven Janet Hudson parece estar siendo controlada por una presencia sobrenatural, mientras su familia vive momentos de miedo y desesperación. Al principio, muchas personas dudan de la historia y creen que los acontecimientos podrían ser una mentira o una exageración, pero los fenómenos empiezan a demostrar que existe una fuerza desconocida. A medida que la investigación avanza, los Warren descubren que el caso es mucho más complejo de lo que parecía. La entidad que está afectando a Janet no es simplemente un espíritu común, sino una fuerza demoníaca con un objetivo específico. Esta presencia busca crear miedo, destruir la confianza de la familia y especialmente afectar a Lorraine. Uno de los puntos más importantes del final es la relación entre Lorraine y la entidad conocida como Balak. Desde el comienzo de la película, Lorraine tiene visiones de una figura demoníaca con apariencia de monja. Esta visión representa una amenaza que parece estar conectada con el caso de Enfield. Lorraine siente que Balak tiene un poder especial porque la entidad intenta entrar en su mente y utilizar sus propios miedos contra ella. La criatura no solamente quiere causar daño físico, sino también destruir la seguridad emocional de Lorraine. Mientras la investigación continúa, los Warren descubren que la presencia que aparece como Bill Wilkins, el antiguo habitante de la casa, no es la verdadera amenaza. La entidad había utilizado esa identidad para confundir a todos y ocultar su verdadera naturaleza. Este descubrimiento cambia completamente la situación.
Los Warren comprenden que la familia Hodgson está enfrentándose a una fuerza mucho más peligrosa de lo que imaginaban. La entidad había manipulado los acontecimientos para mantenerlos confundidos y aumentar el sufrimiento de Janet. La parte final de la película comienza cuando la situación dentro de la casa llega a un punto extremo. Janet está completamente dominada por la entidad y la familia se encuentra en peligro. La presencia demoníaca intenta mantener el control mientras los Warren buscan una manera de salvar a la joven. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando Warren decide entrar en una zona peligrosa para rescatar a Janet. Él sabe que puede perder la vida, pero no duda porque su prioridad es proteger a la joven. La escena demuestra una característica importante del personaje de Ed. Su valentía no viene de no sentir miedo, sino de estar dispuesto a actuar a pesar del miedo. Su amor por ayudar a otros es más fuerte que el peligro que enfrenta. Durante el rescate, Ed queda en una situación extremadamente peligrosa. La entidad intenta acabar con él mientras se encuentra en una posición donde parece imposible escapar. Este momento aumenta la tensión porque el público siente que el personaje puede perder la vida. Mientras tanto, Lorraine intenta encontrar una forma de detener definitivamente a la entidad. Ella comprende que para vencerla debe enfrentarse directamente a su propio miedo. Lorraine recuerda un detalle importante relacionado con sus visiones anteriores. Durante la película, había visto un símbolo asociado con Balak y descubre que ese elemento puede ser utilizado contra la entidad. La clave del enfrentamiento final está relacionada con conocer el nombre de la criatura. Lorraine comprende que tener poder sobre una entidad sobrenatural también significa conocer su verdadera identidad. Cuando Lorraine descubre el nombre de Balak, logra debilitar su influencia. La escena representa la idea de que el conocimiento y la fe pueden ser armas contra el miedo. Este momento también tiene un significado simbólico. Durante gran parte de la película, Lorraine se siente perseguida por la entidad porque cree que tiene poder sobre ella. Sin embargo, al final descubre que puede enfrentarse a ella y recuperar el control. El enfrentamiento final no es solamente una batalla física, sino una batalla psicológica. Lorraine debe superar sus dudas y aceptar su propia fuerza interior. La resolución del conflicto también está relacionada con la relación entre Ed y Lorraine. A lo largo de la película, ambos personajes se apoyan mutuamente. Su amor funciona como una fuente de fuerza en medio de una situación llena de oscuridad. Ed representa la protección y la acción, mientras que Lorraine representa la comprensión espiritual y la conexión con el mundo sobrenatural. Juntos logran enfrentar una amenaza que ninguno de los dos podría derrotar completamente por separado. Después de derrotar a la entidad, Janet queda liberada de la influencia demoníaca. La familia Hodgson finalmente puede recuperar cierta tranquilidad después de haber vivido una experiencia traumática. El final muestra que aunque los personajes han ganado la batalla, la experiencia deja consecuencias emocionales. La familia ha pasado por una situación extremadamente difícil y necesita tiempo para recuperarse. La película también muestra que los Warren continúan unidos después del enfrentamiento. A pesar de haber enfrentado una amenaza muy poderosa, su relación se mantiene más fuerte. La última parte de la película funciona como una confirmación del papel de Ed y Lorraine dentro del universo de la saga. Ellos no son simplemente investigadores que buscan resolver misterios, sino personas motivadas por la compasión y la necesidad de ayudar. El final también prepara el camino para futuras historias relacionadas con el universo de The Conjuring. La existencia de nuevas amenazas sobrenaturales queda abierta, mostrando que el trabajo de los Warren todavía no ha terminado. Desde un punto de vista narrativo, el final de The Conjuring 2 sigue una estructura clásica de las películas de terror. Los protagonistas enfrentan una amenaza aparentemente imposible, descubren una debilidad del enemigo y logran vencer gracias a su determinación. Sin embargo, la película intenta darle un significado más emocional al enfrentamiento. La victoria no ocurre solamente porque los personajes encuentran una forma de derrotar al demonio, sino porque superan sus propios temores. Lorraine es el personaje que más cambia durante la historia. Al principio,
Tiene miedo de continuar investigando fenómenos paranormales porque siente que las fuerzas que enfrenta pueden destruir su vida. Al final, acepta su capacidad y entiende que sus habilidades no son solamente una carga. Puede utilizarlas para proteger a otras personas. Ed también demuestra crecimiento como personaje. Su valentía se confirma cuando arriesga su vida para salvar a Janet. Su personaje representa la idea de que el verdadero heroísmo nace de la empatía. El final también refuerza uno de los temas principales de la película, la importancia de la fe. Para los Warren, la fe no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante incluso cuando existe peligro. La película presenta el mal como una fuerza que intenta separar a las personas mediante el miedo. La unión entre los personajes es lo que finalmente permite derrotarlo. Visualmente, el final es uno de los momentos más intensos de la película. La oscuridad, la música, los efectos visuales y la actuación de los protagonistas trabajan juntos para crear una conclusión llena de tensión. La presencia de Valak está diseñada para ser aterradora, pero el verdadero centro emocional del final es la decisión de Lorraine de enfrentarse a ella. Aunque algunos espectadores pueden considerar que la derrota de la entidad ocurre de una manera relativamente rápida, el significado emocional del momento hace que tenga mayor impacto.